membro da Academia Mexicana de Ciências e desde março de 2020, né, desse ano, ela é professora visitante titular da Universidade Federal da Paraíba. A pesquisa ela se concentra em teoria de controle, né, de equações diferenciais parciais, e o trabalho mais importante está concentrado em equações parabólicas acopladas, né? E então, certo, eu gostaria então de abrir essa sessão. Alguém se importa que eu grave a sessão para depois? Ah, já está sendo gravada. Né? Acho que o eu desbotou. Mas ninguém se opõe a isso, né? Então, ok. Muito obrigado, é uma honra. Pode começar essa palestra. Obrigada. Eu não falo português, vou tentar de falar devagar. Se alguém não compreende, pergunta a Fagner ou a Diego. Hoy no voy a hablar de teoría del control. La charla es más histórica. Vamos a hablar de temas de historia y de algunos problemas que nos van a hacer hablar de esta persona, que es el nombre en ruso, que es Sobolev. Si uno pone en... no me gusta, no. A ver, aquí, no. Perdón, no sé hacer esto. A ver. Si uno pone en... ¿se ve? No. Ahí está. Ok. Si uno pone Sobolev en Google Images, lo que va a salir no es esto. Ay, estoy intentando. Voy a volver a empezar. Vamos a empezar de nuevo. No me gusta. Ok. Si uno pone Sobolev en Google Images, aparecen estas personas. Un bailarín, una experta en letras, una abogada o un político al que matan en algún momento en Rusia. Pero aparecen nuevas cosas que son esta persona, que es Sergei Sobolev, y muchos libros, portadas de muchos libros donde se habla de espacios de Sobolev, ¿sí? Incluso, pues hay estos libros como el de Luc Tartar, como introducción a los espacios de Sobolev y espacios de interpolación, o este libro de Giovanni Leni, que es un primer curso en espacios de Sobolev. Entonces vamos a ir hablando un poco de la historia que hay detrás de estos... No sé qué dice. Ay, bueno. Detrás de estos espacios y qué es lo que aparece primero. Ok, entonces, lo primero que surge para hablar de los espacios de Sobolev es lo que se conoce como el problema de Dirichlet. ¿Qué es este problema? Buscamos resolver un problema que es encontrar una función, no sé por qué se borró, pero de manera que el laplaciano de U sea igual a 0 en una región omega del espacio, ¿sí? Y que en la frontera tome un valor U igual a F. Eso sucede en la frontera de pequeño omega. Esto es lo que se conoce como el problema de Dirichlet. Claro que se puede plantear en varias dimensiones, no únicamente en dimensión 2 o en dimensión 1,
sino se puede plantear en varias dimensiones. El principio de Dirichlet afirma que el problema tiene una única solución que va a ser de clase C1 en omega y va a ser continua hasta la frontera. Y vale F justamente en la frontera de omega. Y esa función va a minimizar este funcional, que es la integral sobre todo omega de las derivadas de u con respecto a x al cuadrado y la derivada de u con respecto a y al cuadrado. Entonces, para empezar, aquí la solución no es de clase C2, no estamos hablando de una función que tenga derivadas de orden 2 continuas. Solamente estamos pidiendo que sea de clase C1. Eso es lo primero que hay que notar. Este principio originalmente lo demostraron Lord Kelvin en 1847, o sea, casi 200 años atrás, y Dirichlet en 1876. Pero la demostración estaba mala, no funcionaba. Esto lo dijo Weierstrass, que vivió entre 1815 y 1897. La prueba de este resultado del principio de Dirichlet la restableció, la volvió a hacer Hilbert en 1905, hace más de 100 años, pero poniendo condiciones más restrictivas. Y al principio, lo que no se podía demostrar era la existencia de un mínimo para ese funcional que yo les puse, que era la integral sobre omega de la derivada con respecto a x al cuadrado más la derivada con respecto a y al cuadrado. Era verdad que si el mínimo existe y es de clase C2, o sea, si estamos hablando de una función 2 veces diferenciable, entonces sí va a resolver el problema de Dirichlet. Eso es verdad, ¿sí? Y la demostración de Hilbert fue el primer ejemplo de un método directo de lo que hoy se conoce como el cálculo de variaciones. Y en su demostración fue capaz de construir una sucesión minimizante, que es una técnica muy utilizada en el cálculo de variaciones. Cierto tiempo después, en 1906, aparece un artículo de Beppo Levi que se llama Sul principio di Dirichlet. Es decir, va a hablar sobre el principio de Dirichlet. Y es la primera ocasión en que se trabaja con funciones que no son diferenciables en todos los puntos. Lo que él pide es una función continua en la cerradura de omega que tiene derivada de Dini, es decir, tiene derivadas laterales, ¿sí? En respecto a la variable x o a la variable epsilon, en casi todas las rectas y igual a constante o para la variable y en x igual a constante, y obtiene una sucesión minimizante que es una función de clase C2, pero por casualidad. No sucede esto siempre. Es en su caso particular, por el problema que él está tratando, sí que tiene una función
que es 2 veces continuamente diferenciable. Si uno intenta resolver este tipo de problemas, en general, no es verdad que se obtenga una función de clase C2. Entonces, lo importante es la técnica que él introduce. Más adelante, bueno, ahí parece que los italianos eran los que tenían la voz parlante. Fubini y Tonelli, ustedes se acuerdan del teorema de Fubini, ¿no? Es muy, muy común el teorema de Fubini. Pues Fubini y Tonelli utilizan los espacios donde trabajó Beppo Levi, pero no profundizan en el tema, o sea, son cosas que están en el ambiente a los inicios del siglo pasado, pero matemáticamente no hay una formalización profunda, ¿sí? Otto Nikodym va a retomar el trabajo de Otto Levi en una conferencia que se da en 1936, donde habla sobre el principio del máximo. Es importante que ya estamos cerca de la Segunda Guerra Mundial y eso va a hacer que cambien muchas cosas en la historia que hay detrás de los espacios de Sobolev, ¿sí? Es una parte que a veces se nos olvida, la historia, como ahora va a estar en la historia de la ciencia y de muchas cosas, pues la pandemia, en lo que pasó antes de nosotros, pues hay cosas como la Segunda Guerra Mundial, y esto es importante, en lo que viene. Bueno, esta es una foto que yo me tomé cuando se podía viajar en Cracovia, con una escultura de Banach y Nikodym hablando. Estos dos, no recuerdo quién es quién, pero bueno, soy yo con Banach y Nikodym. Es una escultura que está en Cracovia, que hacen honor a unos grandes matemáticos. Vamos a hablar un poco de análisis funcional. En 1906, Fréchet, en su tesis de doctorado, habla del cálculo funcional e intenta unir, es la primera vez que se habla de cálculo funcional, que después va a ser análisis funcional, ¿sí? Y él intenta unificar el trabajo que ya llevaban Cantor, Volterra, Arcelà, Hadamard y muchos otros. Erhard Schmidt y Fréchet empiezan a trabajar con series de Fourier y definen los coeficientes de estas series de Fourier como puntos y llegan a los espacios de Hilbert, con los que trabajamos actualmente todo el tiempo, por lo menos en las ecuaciones diferenciales parciales. Y en 1907 se da cuenta de que las funciones de cuadrado integrable, lo que ahora llamamos funciones de Lebesgue, de cuadrado integrable, espacios de Lebesgue, tienen una geometría análoga a los espacios de Hilbert de sucesiones. Y ahí es donde se va a hacer el paralelismo entre L2 pequeño y L2 grande. Y Riesz es el que efectivamente hace una biyección entre estas funciones. Las funciones que son de cuadrado integrable y las sucesiones que son de cuadrado sumable. O sea, aquí tenemos series de AN al cuadrado y aquí tenemos funciones f cuadrada que son convergentes. Entonces, entre ellas podemos hacer una biyección entre estos dos espacios. ¿Sí? Seguida de la otra.
Hay otro enfoque a espacios abstractos donde usan normas, donde habían trabajado Banach, Hahn, el famoso teorema de Hahn-Banach, bueno, pues trabajaban Hahn y Banach, Helly y Wiener. Dice Klein que en los años 1920 parecía que el trabajo en los espacios de funciones era solamente interesante en términos abstractos. Era metamatemática, era esta matemática que se piensa que nunca va a servir para nada. Sin embargo, Hermann Weyl afirmó que la teoría espectral de los espacios de Hilbert resultó adecuada para la mecánica cuántica. Y John von Neumann, más o menos en 1929 o 30, se presenta de una manera mucho más axiomática y con mucho más rigor a los espacios de Hilbert. Entonces, todo esto está sucediendo cuando pues empiezan a pasar cosas más interesantes. En estas cosas que aparecen, viene principalmente de la física y de la ingeniería, el patiño feo, se dice, que es la delta de Dirac. Todavía cuando yo estudiaba la carrera, me decían que la delta de Dirac, que eso era una locura de los físicos, que eran pulsos infinitos y que eso no existía. Y eso, bueno, sí existe, lo que pasa es que no es propiamente una función, la delta de Dirac. ¿Qué pasaba con la delta de Dirac? Los matemáticos la usaban, pero consideraban que era una noción físico-intuitiva que no tenía ningún uso matemático. Los físicos, por su parte, decían que era una idealización matemática que no existe en la naturaleza. Esto lo decía Maxwell en 1873. Y sin embargo, la delta de Dirac y todas sus derivadas, pues aparecían normalmente en la física matemática y en la ingeniería. Ya en 1822, Fourier, y este es un pedazo del artículo, bueno, que hace referencia al artículo de la teoría analítica de calor de Fourier, habla de la delta de Dirac y da una expresión como una serie de donde entra el coseno de IX, ¿sí? Entonces, se usaba constantemente. Aparece este ingeniero que es Heaviside, que muchas veces en matemáticas oímos hablar del escalón unitario de Heaviside. Él, en una serie de artículos que están actualmente en lo que se llaman los Electrical Papers, introduce un cálculo operacional donde usa este escalón unitario. Recordemos, es una función que vale 0, ¿sí? Y luego vale 1 aquí. Esto es para x menor que 0 y para x mayor que 0 vale 1. Ese es el escalón unitario, ¿sí? La hemos visto muchas veces. Pues él trabaja con este escalón unitario y empieza a resolver ecuaciones diferenciales, ¿sí? Utilizando eso. Y pues de alguna manera da un álgebra a las ecuaciones y opera de una manera muy buena para tener resultados. Él logra tener resultados que son importantes en ingeniería eléctrica y los va obteniendo. Y bueno,
finalmente va a llegar, voy a borrar esto que se puso antes, va a llegar Laurent Schwartz. Voy a leer esta frase, espero que no sea muy complicada, porque lo que dice Laurent Schwartz es lo siguiente. Quiero decir que el descubrimiento científico es análogo al fenómeno de la percolación que se aplica al café. Si se vierte agua sobre una superficie de café molido muy apretado, en un principio el agua no atraviesa. Cuando uno pone café, pone agua y tarda en pasar el agua. ¿Sí? Dice, después, pequeños hilos de agua nacen y se detienen de pronto. Não podem continuar. Licença, professora, desculpa a interrupção, mas eu acho que tá dando um eco muito forte, né? Sí, eso creo. Voy a intentar, no sé hacerlo. No sé. Lucero, yo tengo una sugerencia. ¿Qué? Yo creo que estás con el micrófono y el sonido del ordenador, ¿no? Sí, quito el del ordenador. No, yo creo que tienes que bajar el volumen de tu iPad. No, esto ya está hecho. ¿Ya está bajado del todo? Sí, es que de pronto se abrió algo. O lo mismo lo has acercado al micrófono del ordenador, ¿no? Sí, puede ser. Ya está. Creo que ya. Ahora. Perdón. Vale. Una disculpa. ¿Ahora sí? Sin problema, sí. Sí, bueno. Entonces, creo que activé el sonido. Dice, bueno, en un determinado momento cae el agua en el café, ¿sí? Primero no pasa nada, se hace un pequeño río y cuando son numerosos, que no nacen necesariamente del primer río, sino de las condiciones colaterales creadas por los primeros caminos, en un momento determinado, una vía de agua se abre camino a través de todo el café y una parte del líquido cae por una arteria en la parte superior, que va de la parte superior a la parte inferior del café. Eso es lo que le llama Laurent Schwartz la percolación, ¿sí? Esta percolación pasa en el cerebro y se acompaña de un gran trabajo inconsciente. Dice que entre un largo trabajo de reflexión que no lleva a nada y un descubrimiento súbito, el subconsciente ha trabajado. Entonces, esto lo dice Laurent Schwartz porque él dice, yo no encontré las distribuciones solo, que es de lo que vamos a hablar ahora, sino de todo ese trabajo que ya venía en la matemática mundial. Ya se hablaban pues de unos espacios donde no necesitábamos funciones de clase C2, ya no necesitábamos derivadas todo el tiempo, ya se trabajaba con la delta de Dirac, o sea, había en el ambiente, ya se estaba llegando a este concepto, ¿sí? Lo que dice Laurent Schwartz es lo siguiente: cuando de golpe encontré las distribuciones, no solamente estaba preparado por mis reflexiones precedentes, sino que la época era propicia a causa de los trabajos de numerosos matemáticos. Si yo no las hubiera encontrado, es seguro que alguien lo hubiera hecho en los años siguientes. Eso comenta Laurent Schwartz. Bueno, esta es una imagen de Laurent Schwartz, todavía no se ve, con su esposa que era geómetra. Marie-Hélène Lévy también fue una matemática muy importante
que era la esposa de Laurent Schwartz, ¿sí? ¿Qué son las distribuciones? Pues ahora vamos a hablar de distribuciones. Voy a tomar este conjunto D de omega. Van a ser funciones de clases infinito con soporte compacto y que toman valores en los reales. Vamos a decir, o sea, en este conjunto voy a tener que dar una idea de continuidad, una topología, un algo, ¿sí? Entonces, vamos a decir que phi sub i, una sucesión de funciones en D de omega, convergen de E de omega, o sea, en este conjunto de funciones de clases infinito, si existe acá un conjunto compacto, de manera que todas las funciones tengan su soporte contenido en este conjunto compacto y todas las derivadas de cualquier orden converjan a todas las derivadas de cualquier orden uniformemente en ese compacto. O sea, vamos a aproximarnos a la función y a todas sus derivadas. Vamos a tener que es el supremo sobre el conjunto compacto y el límite cuando i tiende infinito va a ser igual a 0. Y eso va a ser para nosotros la convergencia dentro de este conjunto D de omega. ¿Qué va a ser una distribución? Pues van a ser funciones de funciones, ¿sí? Nuestro T va a ir del conjunto de funciones de clases infinito con soporte compacto y van a tomar valores en los reales. Esta T, esta distribución, va a ser lineal, ¿sí? O sea, abre sumas y saca escalares, quiere decir que T de alfa, phi más beta, psi, va a ser igual a alfa T de phi más beta T de psi. Eso es la linealidad. Pero además, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo una sucesión phi que converge en este conjunto de funciones de clases infinito con soporte compacto, como yo dije que era la convergencia, entonces el límite de esta distribución evaluado en phi de i va a ser t evaluado en el límite. O sea, en ese sentido hay continuidad. Y eso es lo que vamos a llamar una distribución. En vez de esta notación habitual t de phi, que es cuando usamos una función, ¿no? Usamos t de x o t de y o t de t, vamos a usar estos dos corchetes para denotar una distribución. Y el espacio de distribuciones lo vamos a escribir como D de omega, D' de omega. O sea, todas las T's que se comportan de esta manera, decimos que T pertenece a D' de omega. Es una distribución. Bueno, vamos a ver ejemplos, porque lo primero es saber cuándo tenemos un ejemplo. Bueno, entonces ustedes recuerdan cuando, no, aquí es, sí. Si yo tengo una función en L1 log, una función T está en L1
log. Sí, ¿qué pasa? Si cuando yo integro a T sobre un conjunto compacto, eso es finito, ¿sí? Eso es lo que se llama ser L1 log, es localmente integrable. Entonces, si yo tengo una función, no estoy hablando ahora de una distribución, voy a construir una distribución utilizando una función, ¿sí? Dada una función en L1 log, yo voy a definir la distribución. Esto es cómo actúa sobre cada función de clases infinito con soporte compacto. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a integrar sobre el omega, donde es la función que tiene soporte compacto, por phi, y phi es una función de clases infinito con soporte compacto. Y esta va a ser una distribución. ¿Por qué? Bueno, es lineal, porque la integral es lineal y estamos multiplicando siempre por la misma función t, entonces se maneja como una constante, va a ser lineal. Y, ¿qué más tenemos? Pues si yo tengo una sucesión phi que converge a phi, pues vamos a tener la definición de convergencia en el espacio D de omega era que había un compacto sobre el que todas tenían el soporte. Entonces tomo el soporte de mi función, o sea, ese soporte común, ahí sé que T de X es integrable, ¿sí? Porque está en L1 log, y puedo acotar a esto por el supremo con X en K de phi sub I menos phi por esta integral que es finita porque estamos en L1 log, ¿de acuerdo? Y entonces, si phi sub I converge a phi, esto va a converger, esto es finito, y entonces va a haber esta continuidad, ¿sí? Vamos a poder converger a lo que decíamos. Entonces, esa es una distribución que es la más fácil de construir siempre. Ahora, ¿cómo podemos tener otra distribución? Pues siempre que tenga dos distribuciones y dos escalares en los reales, dos números reales, pues la combinación lineal de ellas va a ser una distribución. ¿Cómo actúa sobre cada phi de clases infinito con soporte compacto? Pues simplemente es saca la escalar, porque cada uno individualmente lo hace, bueno, y aquí ni siquiera, y simplemente actúo sobre phi, y aquí actúo la segunda distribución sobre phi y sumo. O sea, es una suma de funciones, simplemente. Entonces, la suma va a ser una distribución. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo ya más complicado. La delta de Dirac. Esta delta, el pulso infinito, el patiño feo. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Bueno, vamos a definir la delta de Dirac en un punto x0 de omega, como que tengo que decir cómo actúa. Entonces recordamos, esto es la distribución en phi. ¿Qué le va a hacer a cada función de clases infinito con soporte compacto? Simplemente vamos a evaluar en x0. Esto es lo que hace la delta de Dirac a una función de clases infinito con soporte compacto. Bueno, ¿por qué se dice que la delta de Dirac no es una función? Bueno, pues porque se puede demostrar que no existe, no es posible encontrar una T en L1 log de manera
que esa distribución que yo construí para todas las funciones en L1 log, que es la integral sobre omega de t de x, phi de x, que siempre que estoy en L1 log es una distribución, pues no hay una que me haga que esto sea esto. Exactamente la definición de la delta de Dirac. Entonces, cuando hablemos de la delta de Dirac, no proviene de una función en L1 log. Bueno, más ejemplos. Bueno, siempre que tenga una distribución y tengo un multiíndice en los naturales, voy a poder hablar de una nueva distribución que ¿qué hace? A cada phi de clase C infinito con soporte compacto, lo que hace, bueno, pues va a multiplicar por -1 a un número elevado a un número, y lo que va a hacer es evaluar a mi distribución en la derivada de orden alfa de phi. ¿Sí? Esto sigue siendo una función de clase C infinito con soporte compacto. Y simplemente tengo que ver qué hace t a de alfa de phi. Bueno, esa cosa que es una distribución, lo vamos a llamar la derivada de orden alfa de t. ¿Sí? ¿Y de dónde sale esto? Pues es una especie de integración por partes. Si t es una función en L1 log, le corresponde su distribución, y si no solo es L1 log, sino es de clase C1, de clase C2, de clase C25, yo puedo hacer esta integración por partes. ¿Sí? Y entonces esto es derivar una distribución. Vamos a ver ejemplos. Bueno, la más fácil. Si yo tengo el valor absoluto, en nuestro curso de cálculo 1, nos dijeron que el valor absoluto no es una función que se puede diferenciar. ¿Por qué? Pues porque en 0 no es diferenciable, ¿verdad? Bueno, pues la función valor absoluto es una función en L1 log a la que le corresponde una distribución, y por tanto la podemos derivar con la regla que di antes, ¿verdad? Podemos derivar usando esta regla, ¿sí? Entonces, perdón, yo tengo la función valor absoluto, ¿sí? ¿Y cómo va a ser la derivada? Bueno, lo que hago es, la derivada la definí como mi distribución actuando sobre la derivada de phi. ¿Sí? Esa es la regla que di antes. Bueno, ¿quién es eso? Pues en este caso es menos el valor absoluto de x por phi prima de x. Aquí puedo partir la integral e ir a la definición de valor absoluto. En -1, 0 es menos x, entonces este menos se me vuelve más aquí, ¿verdad? Y en 0, 1 es simplemente menos x. Entonces, esta integral de menos, la integral de -1 a 1 de valor absoluto de x por phi prima de x es la integral de -1 a 0 de x phi prima de x menos la integral de 0 a 1 de
de x phi' de x. Y ahora puedo integrar por partes, porque ahí no tengo ningún problema en derivar y en integrar por partes. Cuando yo hago una integración por partes de este término, me va a salir menos la integral de menos 1 a 0 de phi de x, más el término de frontera, que es x, phi de x, evaluado de menos 1 a 0. ¿Qué va a pasar con este término? Pues x en 0 es 0 y phi de x en menos 1 es 0. ¿Por qué? Porque phi está en este espacio. En este espacio, las funciones tienen soporte compacto contenido en menos 1, 1. Eso quiere decir que al evaluar en 1 o en 0, la función tiene que valer 0. Entonces, este término no existe. Cuando yo integro por partes de 0 a 1 x phi' de x, pues me va a salir este término y nuevamente por la misma razón, en 0 x vale 0 y en 1 phi de x vale 0. Entonces, este término no existe. ¿Qué me queda? Pues me queda es una integral en dos pedazos. Me queda menos la integral de menos 1 a 0 de phi de x, más la integral de 0 a 1 de phi de x. Eso es lo que queda. Bueno, en realidad, ¿qué estoy diciendo? Pues estoy diciendo que la derivada del valor absoluto, pues es un escalón, es una función que es un escalón, vale menos 1 y vale 1, aquí es 1, aquí es menos 1, para x menor que 0 vale menos 1, para x mayor que 0 vale 1. Y en 0 no importa. ¿Por qué no importa? Porque cuando uno integra, el valor en un punto no es importante. ¿Sí? Entonces, la función valor absoluto se puede derivar en el sentido de distribuciones. ¿Sí? Pero todavía más. Vamos ahora al escalón unidad o la función de Heaviside. Ya habíamos hablado de Heaviside, que era este ingeniero que hizo muchas cuentas con deltas de Dirac y cosas así. Bueno, esta es parecida al resultado que nos salió de la delta de Dirac, de la derivada de valor absoluto. Bueno, la función de Heaviside vale 0 para x entre menos 1 y 0 y vale 1 para x entre 0 y 1. Queremos calcular la derivada. ¿Podemos? Bueno, pues no. Si yo derivo en mi curso de cálculo, me dijeron no puedes derivar porque la función ni siquiera es continua. No es continua en un punto. ¿Sí? Bueno, pero esta función de Heaviside está en L1 log. Por tanto, es una distribución. Como distribución, puedo ver la distribución que me da y puedo derivar, ¿sí? Y aquí vamos. Pues yo definí la derivada de una distribución como menos la distribución evaluada en la derivada de la función de clases infinito con soporte compacto. Pues aquí le escribo, esto es menos la integral de menos 1 a 1 de mi función de Heaviside multiplicando a la derivada de phi'. Esto, ¿quién es? Pues es menos la integral de 0 a 1
de phi prima de x, teorema fundamental del cálculo, eso va a ser menos phi evaluado en 1 más phi evaluado en 0, phi evaluado en 1 como phi está en las funciones de clases infinito con soporte compacto de menos 1 a 1, el soporte es un compacto contenido, K contenido en menos 1 a 1, en 1 vale 0, la función de clases infinito con soporte compacto, y por tanto, ¿qué me queda? Phi de 0. Y phi de 0 es lo que yo había definido antes como la delta de Dirac en el punto x igual a 0, y es eso evaluado en phi. Entonces, hemos construido la delta de Dirac como la derivada de una función que sí pertenece a L1 log. Bueno, se puede seguir trabajando de esta manera. Por ejemplo, en R2 podemos tener una función que sea x1, x2 si x1 es positivo y x1 es negativo, y pues podemos calcular, por ejemplo, su derivada parcial con respecto a x1, y aplicamos nuevamente esta regla, ¿verdad? No me importa lo que le haga a la distribución, porque ahí yo no sé derivar, pero a la función de clases infinito con soporte compacto, puedo ponerle todas las derivadas. Entonces eso me queda menos mi distribución evaluada en la derivada parcial con respecto a x1 de mi función de clases infinito con soporte compacto. Si hago las cuentas que hice antes, simplemente entre menos 1 y 0, la función g vale x1, entre 0 y 1, la función g vale x1 por x2, y aquí aparece la derivada con respecto a x1, que es esta. Aquí aparece la derivada con respecto a x1. Y ahora, en esos intervalos, sí puedo integrar por partes, ¿sí? Cuando integro por partes, me va a quedar esta integral, y este término, pues de los términos de frontera, ¿no? Cuando evalúo en la integración por partes. ¿Qué va a pasar en x1 igual a 0? Pues x1 vale 0, y en menos 1, esta función tiene que valer 0, ¿sí? Porque estamos en la frontera. Y entonces, hago lo mismo con el otro término. ¿Y qué obtengo? Bueno, si vemos bien las cuentas, voy un poco más rápido porque me estoy gastando todo el tiempo. Vamos a tener que la derivada va a ser esta, ¿sí? Esto se puede ver con calma. Bueno, no he hablado de Sobolev. Ahora vamos a hablar de Sobolev. ¿Quién es Sobolev? Bueno, Sobolev nace en 1908 en San Petersburgo, en Rusia, y en 1935 y 1936 escribe unos artículos donde habla de funciones generalizadas, que son estas distribuciones en realidad. Casi, no es exactamente, pero en vez de tomar funciones phi que yo había tomado en d de omega, las toma en
las de clase CM, ¿sí? O sea, no pide C infinito, sino pide CM, pero esencialmente va a llegar a estos resultados. ¿Cuándo los va a usar? Bueno, los va a usar para trabajar con la ecuación de ondas. Y cuando trabaja con la ecuación de ondas, va a tomar funciones de clase C2 que estén de clase C2 hasta la frontera, ¿sí? Pero ahí va a empezar a hablar de estas funciones generalizadas. No tienen que ser de clase C no sé qué, sino que lo que hace, aquí se ve, es tomo mi función prueba, cuyas derivadas se anulan. Entonces lo que hizo fue integrar por partes y a la U, que es la que yo quiero que sea solución de la ecuación de ondas, la deja sin ninguna derivada y todas las derivadas las manda a la V. Esta es mi función prueba. Hace lo mismo que yo hice con las distribuciones, nada más que no pide que sean de clase C infinito, ¿sí? Pero habla de soluciones de este problema como cualquier función U que para toda V de clase C2 y que se anule en la frontera, se tenga esta igualdad a cero, ¿sí? Bueno, al parecer, o sea, aquí ya hay una discusión entre los franceses y los de la ex Unión Soviética de quién fue el padre de las distribuciones y de estos espacios, ¿verdad? Bueno, Leray, que era un especialista en ecuaciones diferenciales parciales, parece que antes de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, le habla a Laurent Schwartz del artículo de Sobolev, aunque Schwartz dice que él no conocía el trabajo de Sobolev, ahí ya no se sabe quién es primero, ¿sí? Bueno, Schwartz cuenta que él no sabe por qué Sobolev no continuó trabajando con sus funciones generalizadas, que son las distribuciones, nada más que las funciones prueba, en vez de ser de clase C infinito, son de clase CM, pero es casi parecida, ¿no? Y bueno, lo que parece, por eso les decía, importa mucho la historia que hay detrás. Pues Sobolev, entre 1943 y 53, se va a trabajar a la Universidad de Moscú en la construcción de la bomba atómica. Y entonces deja completamente el trabajo de soluciones generalizadas, de estos, ¿no? Este tipo de funciones que pasas la derivada para la función prueba, o sea, ese tipo de trabajo lo deja y de hecho corta totalmente las relaciones con el extranjero durante muchos años. Pero Schwartz pues sigue con ese trabajo, entonces mucho de lo que se sabe y que lo que se avanza enormemente se debe a Schwartz por eso, porque Sobolev se incorpora a la construcción de la bomba atómica soviética. En esa época, Schwartz está intentando lo que se llama algebrizar el análisis y es aplicando la teoría de espacios vectoriales topológicos a funciones generalizadas. ¿Qué son los espacios de Sobolev? Bueno, los espacios de Sobolev
lo podemos, por ejemplo, en el caso L2, ¿sí? Cuando tenemos funciones de cuadrado integrable, pues vamos a decir que H1 es el subespacio de las funciones de cuadrado integrable que sus derivadas de orden 1 en el sentido de distribuciones. Claro, si yo estoy en L2, estoy en L1 log. Entonces, a una función le corresponde una distribución con este integral que pusimos. Y puedo hablar de su derivada como distribución. Bueno, si esa función que me da es una función que está en L2, entonces estamos hablando de este espacio que es H1. O sea, son las funciones que pertenecen a L2, son de cuadrado integrable, y su derivada en el sentido de distribuciones también pertenece a L2. Ya vimos un ejemplo de una que no lo es, la función de Heaviside. Es una función de cuadrado integrable en el intervalo -1, 1, y sin embargo su derivada en el sentido de distribuciones, que es la delta de Dirac en 0, no pertenece a L2, ¿sí? Entonces, ahí hay ejemplos de funciones que no lo son. Si tengo una función de clase C2 o clase C1, pues yo integro por partes y me da una función en este espacio H1, ¿sí? Entonces, conocemos muchas funciones que lo son, pero hay otras que no lo son, ¿sí? La ventaja es que en este espacio podemos definir un producto interior, ¿sí? Que nos va a dar una norma. Entonces vamos a tener un espacio vectorial normado y va a ser completo utilizando clases de equivalencia como en los espacios de Lebesgue, ¿sí? Es decir, las funciones de cuadrado integrable. Entonces vamos a tener una norma y en particular vamos a decir que H1, 0 de omega es la cerradura de las funciones de clases infinito con esta norma. De alguna manera, este espacio son aquellos que valen 0 en la frontera. Bueno, volvamos al problema original, bueno, que era, este es un poco distinto, que es el problema de Poisson. ¿Qué quiero resolver? Pues menos laplaciano de U igual a F en omega y que valga 0 en la frontera, ¿sí? La solución clásica o la solución fuerte es una función, si F es continua, U va a ser una solución fuerte, si es una función de clase C2 en ese espacio que satisface que su laplaciano es igual a F. Pero si yo tomo una phi en D de omega, multiplico por phi e integro en omega por el teorema de la divergencia, voy a tener esto y voy a hablar de solución de mi problema de Poisson si se tiene esta igualdad, o sea, U va a ser solución si para toda phi de función de clases infinito con soporte compacto tengo que el gradiente de phi, producto interno con el gradiente de mi función, es igual a f por phi. Pero eso tiene sentido en H1, 0, ¿sí? O sea, ya podemos hablar de solución, que va a ser la formulación débil, va a ser si U va a ser solución en H1, 0, si se da esta igualdad para toda U, para toda V en H1, 0. O sea, en vez de tomar funciones de clases infinito con soporte compacto, me puedo quedar en un espacio
más grande, bueno, en un espacio mucho más grande, que es Saga 1,0, ¿sí? Que son las funciones cuya derivada en el sentido de distribuciones está en L2. Entonces podemos resolver este tipo de problemas. Bueno, simplemente anécdotas ya para terminar. Originalmente los franceses, unos matemáticos franceses, propusieron hablar de espacios de Bepo-Lévy, que fue la primera persona que habló más o menos un poquito de estas derivadas raras, ¿no? De soluciones que no eran totalmente regulares, pero Bepo-Lévy no quiso. Y Sobolev estuvo completamente de acuerdo en que se usara su nombre. Simplemente decir que son la herramienta fundamental para resolver ecuaciones diferenciales parciales, tanto continuas como discretizadas, y el desarrollo de estos espacios se siguió pues en la URSS, como en Francia, Europa y Estados Unidos. Se fueron desarrollando las cosas, y de hecho hay muchos libros clásicos que, por ejemplo, vienen de la URSS, como este libro, que son Olga Ladyshenskaya, Solovnikov y Uraltseva, que es un libro muy, muy bueno para ecuaciones cuasilineales de tipo parabólico. Esto se dio el desarrollo pues cuando era la URSS, y entonces la comunicación estaba cerrada, ¿no? Entre eso, y es muy difícil de comprender la notación. O sea, ni siquiera, o sea, ya poco a poco hay una notación de estos espacios más universal, pero el desarrollo ha ido pues muy lentamente, ¿sí? No en todos lados, o sea, detrás en la parte soviética era un desarrollo, en la parte europea y de Estados Unidos era otro desarrollo, pero bueno, se siguió trabajando, y bueno, pues alguien que dio un impulso muy grande a estos espacios fue Jacques-Louis Lions, que fue alumno de Schwartz, y bueno, pues muchos de los que estamos en el medio de ecuaciones diferenciales parciales, pues sabemos que fue uno de los grandes contribuyentes de este desarrollo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando era muy joven, y todavía vivía Lyons. Esta es una foto. Esta persona es muy importante, es José Antonio Carrillo de la Plata, que está en Oxford actualmente. Es un matemático de primer nivel. Bueno, ahí estamos en una foto juntos, cuando viajábamos y podía haber escuelas de verano, ¿no? Todo eso. Y bueno, aquí pongo parte de la bibliografía los textos que usé para estos, pues para saber un poco más de la historia que hay detrás de los espacios de Sobolev. Digo, hay que decir que bueno, Laurent Schwartz era judío, tuvo que cambiar de nombre, se tuvo que esconder, o sea, también no tuvieron una vida nada fácil, ¿no? Él estuvo escondido en Francia durante la ocupación nazi, y lo mismo, Bepo-Lévy acabó yéndose a Estados Unidos también, porque era italiano de origen judío y fue perseguido, ¿no? Por ser judío. Entonces, bueno, pues los que tenemos que quedarnos en casa por la pandemia, pues lo seguiremos haciendo. Aquí pues hubo grandes matemáticos que hicieron muchas cosas a pesar de las condiciones que tuvieron, ¿no? En su vida, y de tenerse que esconder y tener que pues dejar las matemáticas para trabajar en la energía nuclear, y pues eso es todo. Muito obrigada. Então, certo, gostaria de agradecer imensamente pela
palestra maravilhosa. Foi muito boa a Obrigada. palestra. O pessoal... Então, certo, o pessoal também no chat tá parabenizando. E eu gostaria agora de abrir a sessão para perguntas. Se alguém tiver uma pergunta, pode se inscrever para fazer lá no chat e ligar o microfone, por favor. Meu nome é Luiz Natal. Profesor, Gostaria apenas de fazer uma... no sé, no se oye, no se escucha. Muito grande. Toda essa matemática que nós estudamos a vida dela. Nós temos pressionado. Professor Luiz Adalto, a gente não está conseguindo escutar o seu áudio. Só podia lembrar que faltou mencionar O nome do Henri Lebesgue. Ele disse que ele teve uma influência Sí, sí, muito sí. grande no desenvolvimento dessa parte da análise. Claro, Lebesgue hizo mucho, pero bueno, quería hablar más de este sentido de derivadas generalizadas, ¿no? Claro que falta Lebesgue, sí. É muito complicado para a gente conversar. Sí. Não sai muita conversa. Constância do médico, uma base, a gratificação e a facilidade da intercâmbio. O trabalho é muito bonito, do Lebesgue. sim. Lebesgue, além de ser um excelente matemático, ele era um professor fantástico. Ele gostava de ensinar. Ele disse que o Lebesgue, além de ser um excelente matemático, ele era um excelente professor também, porque gostava muito de ensinar. Ah, Muito obrigado, muito professor, obrigada. pelos seus comentários aí. Certo, alguém mais tem algum comentário, alguma pergunta? Eu tenho um comentário, Lucero, vou falar em português aqui. Já estou acostumbrado a hablar contigo en español, pero bueno, voy a intentar aqui falar em português. Eu acho que é um livro, eu não lembro bem se é um livro ou se são umas notas do próprio Sobolev, né? Que fala de alguns problemas da época mesmo aí da Guerra Fria, né? Que eu acho que foi criado, ele foi trabalhar num instituto, né? Na Sibéria, se eu não estou enganado. Sí. E lá, por exemplo, os modelos, todos esses modelos de equações, né, que envolvem derivadas de ordem alta, né? Sí. Que, por exemplo, os modelos pseudo-diferenciais, pseudo-parabólicos, aquela equação
Kuramoto Shivashinska, né? Enfim, entendeu? Modelos que envolvem 6, 8 derivadas e tudo. Em um determinado livro dele, ele fala, e é curioso porque tem uma certa noção lá desses espaços de Sobolev, mas não está tão formalizada, né, como a gente vê hoje, né? Então, é um livro de 1951, se eu não estou enganado. Sim. Como Mathematical Tools for PDEs, alguma coisa assim. E aí eu lembro que com o Felipe Wallison, né, a gente estava meio que pesquisando aí um pouco sobre os modelos pseudoparabólicos, e aí a gente terminou encontrando esse livro, uma tradução para o inglês, né, desse livro que estava escrito em russo. E lá, no prefácio do livro, né, o cara que traduziu, ele falava um pouquinho dessa história aí, né, de que, enfim, entendeu? No fundo, né, isso aí foi o que motivou aí o Sobolev enfim, entendeu? Não é bem essa formulação aí que dá origem aos espaços de Sobolev. Sim. Né? E por outro lado, também agradecer aí a Lucero. Essa palestra, na verdade, ia ser na Semana da Matemática, né? Da UFPE, que infelizmente foi cancelada, porque não havia possibilidade de se realizar presencialmente, né? E aí decidiu-se convidar os convidados a palestrarem aí espaçadamente, né, em várias semanas. Então, mais uma vez, parabenizar aí pela palestra, muito boa. Depois eu lhe peço aí os slides para dar uma recapitulada aí. Perfeito. Nisso, tá bom? Obrigado. Obrigada. Certo, então agradeço novamente. Acho que já podemos encerrar por aqui, se não houver mais dúvidas. Vou encerrar a gravação.